Ok, ahí va. Pues espero darme a entender. Esto habría sido mejor explicarlo en una clase. El problema inicia así. Una fuerza horizontal de 200 newtons, una fuerza horizontal, vamos a llamarla Ft, fuerza total, igual a 200 newtons. Se requiere para que un bloque de 15 kilos, o sea, masa igual a 15 kilos, pueda deslizarse hacia arriba por un plano inclinado de 20 grados y tener una aceleración de 25 centímetros sobre segundo al cuadrado. Hay que encontrar la fuerza de rozamiento en el bloque y el coeficiente de rozamiento. Fricción con F minúscula y mu, o el coeficiente de fricción. Ok. Sabemos de entrada que la aceleración 25 centímetros sobre segundo es equivalente a 25 metros sobre segundo al cuadrado. 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora, tenemos que obtener la fuerza resultante. La fuerza resultante es la fuerza con la cual se está elevando el objeto. La fuerza resultante es equivalente a la masa por la aceleración, 15 kilos por los 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Es igual a los 3.75 newtons. Ahora, vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Inicialmente tenemos un bloque sobre el plano inclinado. Ya nos dijeron que es una fuerza horizontal. Entonces, a esta le vamos a llamar Ft. Y pues tenemos nuestro bloque. Ahora, nosotros vamos a tender a girar nuestro bloque a manera de que se puedan crear los ejes Y y X. X para el movimiento o el desplazamiento y Y para obtener las componentes de fuerza normal y del peso. Ok. Entonces, vamos a regresar nuestro dibujo a la misma posición. De entrada, sabemos que el peso, siempre como referencia, va completamente hacia abajo. ¿Ok? Entonces hay que ver qué fuerzas son las que actúan en el movimiento del bloque. Tenemos la fuerza resultante, que es la que lo va acelerando, 0.25 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos la componente en X de la fuerza total, porque es la parte horizontal. Si te das cuenta, o si se dan cuenta, si nosotros regresamos al eje X y al eje Y, tenemos una componente en Y que va hacia abajo y una componente en X que va acorde al movimiento, de acuerdo al diagrama de fuerzas. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento? Tenemos la fuerza de fricción y además el peso del bloque, que van opuestos al movimiento. Entonces, vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X nos dice que la fuerza resultante es igual a la componente en X de la fuerza total menos la fricción menos el peso en X. ¿De acuerdo? Los dos son signos negativos porque en este caso se oponen al movimiento. Bien, entonces vamos a despejar la fricción. La fricción está restando, pasa al otro lado multiplicando y la fuerza resultante, que tiene signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Entonces la sumatoria en el eje X quedaría la fricción igual a la componente en X de la fuerza total menos la componente en X del peso menos la fuerza resultante. Bien, ahora, por definición, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa del objeto, 15 kilos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 147 newtons. Pero esto es la componente total del peso. Hay que sacar la componente en X y la componente en Y. Iniciamos con la componente en X. Ok. Aquí ya sacamos cómo vamos a obtener la componente en X de la fuerza resultante, que es, si nosotros regresamos a nuestro diagrama de fuerzas, este es el eje Y y este es el eje X. Esta es la fuerza total. Entonces nosotros queremos sacar
el componente en X de la fuerza total. Entonces, si este es el ángulo de 20 grados, necesitamos el cateto adyacente, hipotenusa. Para sacar el cateto adyacente, utilizamos la función coseno, porque es cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno del ángulo por el valor de la fuerza total. Ahora, para obtener la componente en X del peso, necesitamos multiplicar los 147 newtons del peso por la componente en X del peso, que es equivalente al coseno del ángulo, ¿no? Al seno del ángulo. Porque si este es seno de 20, entonces necesitamos obtener nuestro cateto opuesto. Y ahí obtenemos que 147 newtons por el seno del ángulo menos 3.75 newtons, que es lo que nos da la fuerza resultante. Ahora, tenemos que si resolvemos todo esto nos da 133.91 newtons, que es prácticamente proporcional a 134 newtons. Muy bien, con eso ya obtenemos la fricción. Sin embargo, necesitamos también conocer el coeficiente de fricción. Por definición, el coeficiente de fricción es igual a la fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Pero para obtener la normal necesitamos obtener la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en Y, o sea, solamente se queda el bloque pegado al piso. Entonces la normal va a ser equivalente a la componente en Y del peso sumado a la componente en Y de la fuerza horizontal. Entonces, nosotros convertimos aquí que la normal es igual, regresamos, al peso en Y más la componente de la fuerza en Y. Sustituimos, trabajamos con las funciones invertidas. Si para obtener con el eje X la componente en X del peso utilizamos seno, ahora para obtener la componente en Y utilizamos coseno. Así viceversa. Así como para el eje X utilizamos la función coseno para obtener la componente en X de la fuerza de 200 newtons, ahora para obtener su componente en Y utilizamos la función inversa, que es seno de 20. ¿Ok? Y eso nos da igual a 206.54 newtons. Ahora, simplemente sustituirlo en la ecuación. Fricción es igual a mu por normal. ¿Qué me estorba para despejar mu? La normal, que está haciendo multiplicando. Pasa al otro lado dividiendo. Mu es igual a la fricción entre la normal y nos da a 0.65.